¿Qué tiene que hacer Uruguay ante la automatización creciente en varios sectores de la economía? ¿Cómo se hace para reincorporar al mercado laboral a los miles de trabajadores que están siendo sustituidos por la tecnología? Estas son algunas de las preguntas que preocupan al ex dirigente sindical Richard Reed, que viene organizando conversatorios junto a académicos independientes para colocar estos temas en la agenda pública. Este lunes, por ejemplo, tendrá lugar en Melo uno de estos eventos. Allí Reed dará una charla sobre economía y empleo junto al economista Gabriel Odone, socio en CPA Ferrer. En los próximos minutos les propongo que nos aproximemos a estos coloquios y por eso justamente recibimos a Richard Reed, ex dirigente del Sindicato de la Bebida. Reed, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, gracias por llamar. Usted viene organizando estas charlas, decía yo, junto al economista Odone desde el año pasado, ¿verdad? Desde hace unos 3, 4 años estamos haciendo. Más tiempo todavía. ¿Cuál es el objetivo? A partir de que la agenda política, desde mi punto de vista, está muy distante de lo que el común de la sociedad reclamaría, donde uno día a día ve que es una secuencia de comentarios y de opiniones políticas que está por fuera del contexto del empleo, de la educación, del tema económico. Nos dimos la oportunidad hace unos años atrás y bueno, empecemos a conversar con académicos sobre este tema, para generar el debate, para generar la semilla de, bueno, la preocupación está, y ir agregando, porque hay realidades que no se abordan, como el tema del empleo, por ejemplo, ¿verdad? O el tema de la inseguridad, se abordea muy periféricamente. Lo hicimos con Gustavo Leal en su momento, con Juan Pedro Mir en el tema educativo, participamos en un conversatorio convocado por el sindicato policial en el Palacio Legislativo sobre el tema de las cárceles, y de hace un tiempo con Odone participamos de alguna charla con respecto a la economía y el empleo en Uruguay 2030, mirando un poco para adelante. Esa es la temática, empezar a bosquejar o tirar ideas fuerza de qué situación laboral tenemos hoy y cuál es la perspectiva a corto y a mediano plazo. Los desafíos que plantea en materia laboral el desarrollo de la tecnología, según supe, se han instalado como una preocupación para usted, entre otras cosas por viajes que realizó, por experiencias ante las cuales se enfrentó. Sí, teniendo la oportunidad de poder viajar y viajar a Europa principalmente, uno se encuentra con un desierto, uno se encuentra con grandes empresas con muy poca gente, o comercios con muy poca gente, o pizzerías donde con el código QR uno elige, pide el menú, paga y prácticamente no ve a nadie. Lo vimos acá en Uruguay también, si no muy lejos. Una mutualista hace unos años atrás, y desde la entrada de la mutualista hasta que veía al médico o a la médica, por lo menos habían 2 o 3 personas que uno tenía interrelación con ellas. Hoy hay un tótem, y el tótem uno se registra y por pantalla lo llaman y directamente habla con el médico. Ese camino que estaba transitado por trabajadores, por funcionarios, no está más. Eso suman miles. Los porteros de edificio, para algo más claro y más gráfico y más palpable para el común de la gente. Los cajeros de los supermercados o los cajeros de los peajes. Son puestos de trabajo que se han ido perdiendo. Andrés Oppenheimer, que de esto habla hace mucho tiempo y ha hecho una saga de libros de Cuentos Chinos, Sálvese quien pueda. ¿Usted se refiere al periodista argentino, Andrés Oppenheimer? Periodista argentino residente en Estados Unidos. Ha escrito mucho sobre este tema. Él anunciaba en el año 18 que en la próxima década, o sea, 18-28, se iban a perder el 40% de los empleos conocidos, iban a desaparecer. En plena pandemia actualizó los datos y ya la pandemia se había llegado al 26% de los empleos. No solamente la tecnología, las plataformas, las apps, sino también nuevos modelos de relacionamiento del trabajo. El mundo laboral cambió abruptamente. Las producciones se han trasladado a paraísos, no digo paraísos fiscales, pero donde los beneficios tributarios, y Uruguay lo está padeciendo eso. Entonces, ¿a dónde va el trabajo? ¿Hacia dónde la generación de 30, 40, 50 años principalmente, que es el grueso de la mano de obra, del funcionario, del intelecto,
¿dónde va? ¿Dónde va a terminar? Entonces, por lo tanto... Pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Usted tiene una visión apocalíptica, digamos, de este cambio en el mundo del trabajo? Casi. La OIT el año pasado mandaba datos de 550 millones de personas que perdieran el trabajo con la pandemia. Esos trabajos no se vuelven a recuperar, porque además se reacomodó el mercado laboral. Hay países que la industria, Uruguay, hablemos de la industria en Uruguay. Uruguay como país industrial, el país de la chimenea, ya fue, se va a convertir en un país netamente importador, principalmente de la región. Por lo tanto, sí apocalíptico, porque además el empleo genuino que se vaya a instalar o el que esté, va a requerir de una mano de obra con altos niveles de capacitación, con capacitación educativa y con capacitación permanente. Bueno, lejos está el uruguayo de tener un nivel de capacitación para poder acceder al empleo genuino. Vamos por partes ahí. Miraba entre los mensajes de los oyentes algunos comentarios que llegaron cuando anunciamos esta entrevista hace un rato. Y por ejemplo, Germán dice: eso de la sustitución de la labor humana por máquinas me suena. ¿No viene desde fines del siglo XVIII? A ver, la diferencia es que la revolución industrial del siglo pasado, adaptarla llevó 25 o 30 años. Dio tiempo para acomodar el cuerpo. Esta revolución 4.0 tecnológica, informática, del software, no da tiempo a nada. Ya se instaló y ya apareció otra revolución nueva, mucho más tecnificada, donde las plataformas se adueñaron de muchísimos puestos de trabajo. En Estados Unidos, mucha gente perdía el trabajo y se instalaba como delivery, ¿verdad? Ponía su camioneta. Amazon tenía una flota enorme. Bueno, Amazon en algunos estados norteamericanos está haciendo el envío de las encomiendas por dron. Entonces, es mucho más acelerado que la revolución industrial. Por supuesto que las máquinas fueron sustituyendo la historia de los telares, ¿verdad? Pero hoy es mucho más, porque el trabajo repetitivo ha sido trasladado a una plataforma. Yo pregunto, ¿cuánto hace que la gente no visita una sucursal de banco? Cuando era muy común, en el mes por lo menos 1 o 2 veces ir a la sucursal. Bueno, las plataformas hoy sustituyeron eso, y eso es mano de obra, eso es trabajo. Ahora, una de las réplicas que se hace a partir de una inquietud como la que usted está formulando es que esta automatización, este desembarco fuerte de la tecnología con sus sucesivas olas en el mundo del trabajo, también implica que surgen nuevos empleos, nuevas oportunidades, ¿no? Sí. Usted lo tiene presente, supongo. Sí, aparecen nuevas oportunidades, son menores, los nuevos empleos son menores que los empleos que fueron sustituidos, pero además las nuevas oportunidades son nuevos empleos que requieren mayor capacitación del funcionario que esté ahí. Y, por supuesto, un sistema educativo que pedalee acorde con estas realidades. Bueno, eso genera una selección de personal donde el que no tiene capacitación, el que no tiene estudio terminado, el que el sistema educativo no lo integró, quedó afuera del sistema. Entonces diría, bueno, antiguamente también pasaba, y si tenías un buen lomo, ibas a trabajar las 8 horas, a hacer zanja. Pues no, porque también, por ejemplo, en la construcción, también la tecnología invadió muchísimo. Entonces, por lo tanto, tenemos un mundo que cambia aceleradamente, sistemas educativos que están enquilosados, muchos en el siglo pasado, y bueno, y una sociedad que mira al Estado a ver de qué manera el Estado protector cubre. Yo creo que... A ver, pero una pregunta antes de seguir. ¿Usted entiende, con el equipo con el que está trabajando, entiende que este tema no está instalado en la agenda uruguaya? Básicamente señalaba eso. Sin embargo, yo venía repasando, busqué antecedentes ayer. Hay discusiones en esta materia, ¿no? En la Comisión de Futuro del Parlamento, esta cuestión se ha discutido. En mayo incluso hubo un seminario organizado por esta comisión. El Ministerio de Trabajo ha armado seminarios. El PIT-CNT debatió este asunto en su congreso de noviembre del año pasado. En octubre, varias cámaras empresariales lanzaron una iniciativa llamada Uruguay por el Conocimiento, que es una coordinación para crear cultura tecnológica en la sociedad y agilizar la formación de talentos o su reconversión. ¿Qué dice de estas líneas que yo acabo de mencionar? No, me parece fantástico, y a mí me sorprendió gratamente. Yo lo hablé con algún diputado el año cuando apareció esta comisión que de alguna manera asesora y le da insumos al Parlamento sobre el tema de empleo. Es cierto que el PIT-CNT también lo abordó,
desde mi punto de vista muy superficial, el tema de empleo de su Congreso, que las cámaras empresariales también están preocupadas porque obviamente lo sienten en carne propia, la ausencia y la falta de personal capacitado para acceder al nuevo empleo, pero creo que debería de tener una política, un empujón mucho mayor desde el Estado. El Estado de los gobiernos, sea cual fue, el anterior o el que venga, deberían de fijar pautas hacia dónde va el Uruguay productivo, dar algún indicador hacia dónde va, porque de esa manera también ayudamos a orientar a la juventud que sale al mercado laboral haciendo qué. Entonces, es el software, es la investigación, es la ciencia, es la logística, es la agroindustria, hacia dónde va el mundo laboral desde la visión uruguaya. Hay compañeros míos que hablan de la industria. Yo no creo más en eso, yo no creo... ¿No cree más en la industria? Yo no creo que hay que mantener la que está vigente. Y hay que mantenerla ayornándonos al siglo XXI. Hay que discutir productividad, hay que discutir muchísimas cosas que no se discuten. Parece que las cosas son así y son inamovibles. No discutir productividad en un país dependiente como el nuestro, con poca espalda, con un mercado tan chico, si no somos más excelentes en la producción final, si no tenemos una productividad que día a día tenga una medición que ayude a tener atractivo para la inversión, el Uruguay deja de ser apetecible, solamente circunscrito al tema tributario, porque el mercado es chico. Entonces, por lo tanto, me parece que hay muchas cosas para ver, pero bueno, todo el mundo anuncia el diagnóstico, pero nadie le mete el diente. Yo vuelvo a repetir, debo ser el único que hace 10 años que venimos discutiendo la productividad como un elemento fundamental, ya no solamente para el crecimiento del salario, sino para mantener los puestos de trabajo. Pero recién se refería al gobierno. ¿Usted entiende que hay en las autoridades, hay, no sé cómo llamarlo, de acuerdo a lo que usted venía hablando, ¿qué? ¿Omisión, retraso, descuido? ¿En qué? ¿En marcar pautas? Porque acá entramos en un terreno que a su vez es polémico, ¿no? Sí. ¿Cuánto interviene el Estado en la economía, no? Si vamos a hablar de, no sé, lo llevo al extremo, planes quinquenales, mala palabra para muchos. ¿Qué es lo que usted entiende que está faltando desde el gobierno? A ver, desde este gobierno y de los gobiernos anteriores, ¿verdad? No es los gobiernos anteriores también, porque este problema no nace ahora, viene de mucho tiempo atrás. Ahora con la pandemia aceleró el proceso. Ajá, es interesante esa puntualización. Usted cuestiona no solo a este gobierno, sino también a los anteriores. Entonces... Y lo he dicho público en su momento también, que planteamos, tiene que marcar rumbo. Yo no creo que desde el gobierno fijen las pautas finales, pero sí el rumbo. A ver, si apostamos a la investigación, la ciencia dio un resultado fantástico y en Uruguay todos nos sentimos orgullosos durante el periodo de la pandemia. Bueno, si es la ciencia, pues hay que apostar a la ciencia. Si es la agroindustria, bueno, hay que trabajar a la agroindustria. Hay que formar y capacitar personal para ese lado. No estoy diciendo que el Estado lo haga, lo que estoy diciendo es que el Estado debería de señalizar hacia dónde cree que el Uruguay debería transitar. Es la logística, un país que en un punto geográfico estratégico fantástico, bueno, trabajar hacia allí. De esa manera incentivaríamos y promoveríamos a mucha gente a formarse, a capacitarse. Eso es lo que yo creo. Hay una desorientación. Sálvese quien puede, cada uno haga lo que puede. Yo creo que no, que un Uruguay, un país como nuestro, chico, dependiente, debería haber indicadores para poder ordenar un poco el mercado laboral. ¿Y debería haber presupuesto también asignado a esas líneas a las que se les asigna prioridad? Y en algunas cosas sí. Si estamos hablando de investigación, habría que tener presupuesto para que haya una motivación, porque sin presupuesto no lo puede hacer, en la ciencia. Creo que sí, que habría que hacerlo. A ver, nadie está hablando no estoy hablando de números, estoy diciendo que es obvio que si hay una promoción hacia una tendencia hacia cierto lugar, tiene que haber también una promoción económica, porque hay que motivar y incentivar, con capacitación, con estudios, con aulas, con lo que sea. Por ahí pasa la charla, debate con O'Donnell, donde... A ver, pero además de mirar al gobierno por ese lado, usted tiene la otra inquietud que ya fue manejando en varios momentos de esta entrevista, ¿no? Cómo absorber a los trabajadores que quedan desempleados. Eso es algo de corto plazo, entre comillas. Eso es algo que ya está ocurriendo hoy, que seguirá ocurriendo a principios del año que viene, etcétera. En ese sentido, ¿en qué piensa? A ver, INEFOP se había creado específicamente para volcar al mercado de trabajo trabajadores que habían quedado sin laburo. Esa fue un poco la iniciativa de INEFOP. La cumplió más o menos, pero no tuvo el rol que debería tener hoy, porque hoy el problema es mucho mayor. La pregunta es, un trabajador de 40 años que tiene 20 de trabajo,
de la noche a la mañana pierde, su trabajo no existe más. No es que lo despidan y viene otro en lugar de él. Su trabajo no existe más. ¿A qué mundo laboral lo vamos a dirigir? ¿A qué mundo laboral? Si no viene con capacitación, si no viene con formación, si no hay un incentivo. Yo he discutido muchas veces en los consejos de salario, y hablar de capacitación para el sector empleador es un gasto. Yo creo que es una inversión. Hay que verlo como una inversión. Puede obtener después beneficios tributarios aquella empresa que vuelca dinero para capacitar a su personal para ser reubicado en otro sector. Yo pongo el ejemplo siempre de los drones, ¿no? Antiguamente en el campo uno veía el peón de estancia a caballo todo el día recorriendo el campo, contando ovejas. Hoy sube un dron y el dron recorre el campo. Bueno, ese hombre se queda sin laburo. Bueno, hay que enseñarle a manejar un dron. Lo hago blanco y negro para que quede gráfico. Pero mire, tengo acá uno de los tantos mensajes. Esteban dice, Reed ve este panorama como negativo. Yo lo veo al revés. Es la oportunidad de transformar aquellos empleos que no agregan valor en empleos con valor agregado, ¿no? Yo comparto también. El tema es si cubre todas las vacantes que se generan. Y eso creo que no. Y para eso entonces, para que se pueda reciclar y generar efectivamente alternativas para estas personas, usted hablaba de INEFOP hace un rato, ¿qué más? ¿Qué está faltando? Yo creo que lo que amerita desde hace muchos años es una reforma educativa que realmente separe de cara a un siglo que ya está, a un presente que ya casi es pasado, porque la dinámica es tan rápido, y bueno, eso no está. Ni esta reforma educativa que plantea el gobierno, ni la que planteó el Frente Amplio en el 14, que después no se hizo. Por lo tanto, lo que está al debe en la historia del Uruguay es una reforma educativa, y no es, Reed está planteando que la reforma educativa prepare personal, mano de obra calificada gratis para las multinacionales. No es eso, que le dé la universalidad, pero también que le dé las herramientas a la gente para poder sobrevivir. Pero, a ver, la reforma educativa introduce algunos elementos de los que usted de algún modo habla, ¿no? Por ejemplo, competencias en pensamiento computacional. Es un ejemplo nada más. Entonces... Sí. Pero, a ver, hagamos acuerdo de que está llena de buenas intenciones, no sé si el tiempo le dará para poder aplicarla a este gobierno, pero creo que está al debe en lo que significa la dimensión que necesita una estructura. Yo trabajo en zonas periféricas con los centros educativos de la FOEP. Puedo dar fe de que la chatura y el problema es mucho mayor del que se cree. Chiquilines que salen de sexto sin saber multiplicar por 3. Ahora, hay realidades. Esos chiquilines, ¿con qué se vuelcan al mercado laboral en un futuro inmediato? No van a tener posibilidades, no van a tener acceso ni a eso siquiera. Por lo tanto, una reforma educativa pasa por mucho más que los titulares de poder modificar algo, o un punto, una coma. Entonces, creo que pasa por ahí. Pasa porque nos capacitemos todos y el Uruguay entienda de que esto se sale espalda con espalda, tanto empleador como trabajador, porque si no se mantiene la fuente de trabajo, y eso pasa por, hablaba yo de productividad y otras cosas más, termina en poco tiempo. Entonces, por lo tanto, no es un tema chico, no es un tema menor. Los trabajos que están siendo hoy cubiertos son muy temporales. Viene la zafra del turismo y va a estar supeditada a la región. Ojalá, pero ya se puede decir que va a ser un turismo sin argentinos. Bueno, eso genera también muchos miles de puestos de trabajo por fuera. ¿Cómo se capacitan? ¿A qué mundo laboral se van a integrar después de la temporada? Esas son cosas que siempre se improvisaron. Yo creo que hay que ordenarlas. Si me permite, hacemos una pausa y después, en la segunda parte, por unos minutos, le planteo una cantidad de comentarios y preguntas, dudas, que promueven justamente este debate, esta reflexión y que han llegado desde la audiencia. Bien. Estamos con Richard Reed, ex dirigente sindical de la bebida. Recordemos, renunció a ese sindicato en el año 2018. Estamos conociendo una de las inquietudes que, junto a un equipo de expertos independientes, está haciendo circular. Está colocando en coloquios que impulsan distintos lugares del país. Ya volvemos. ¿Cómo se hace para reincorporar al mercado de trabajo a los miles de empleados y operarios que están siendo sustituidos por el avance de la tecnología? ¿Uruguay está preparado para semejante cambio que ya se está dando en el mercado en el mundo? Bueno, estas son algunas de las preguntas que preocupan al ex dirigente sindical Richard Reed, que se viene moviendo
junto a académicos independientes para colocar estos asuntos en el debate público. Con él estamos conversando esta mañana. Reid, bueno, charlábamos a propósito de cuál es su preocupación y de lo que usted entiende que está faltando, ¿no? Que está faltando que se haga. Por ejemplo, señalaba usted, palabra más, palabras menos, hay que indicar, debería indicarse desde el gobierno cuáles son las pautas, ¿no? El gobierno tendría que dar señales de cuál va a ser la matriz productiva del Uruguay en el futuro para que tengan salida laboral las próximas generaciones. ¿Resumí bien lo que usted señalaba? Resumió bien. Bueno, se lo pregunto porque tengo mensajes de oyentes a propósito de esto mismo que usted acaba de señalar. Por ejemplo, las pautas a las que refiere el entrevistado no son responsabilidad del Estado. En los países que han avanzado en esta materia hay consejos nacionales de competitividad con participación público-privada y también de la academia, dice Roberto. ¿Qué le parece? Sí, me parece bien. Acá creo que la Constitución uruguaya habilita, y en el primer gobierno de Tabarabasti se convocó, que era como un consejo consultivo que lo integran 40 personas, que había gente de la academia, de la industria, del comercio, del movimiento sindical, principalmente para elaborar propuestas y darle insumos al gobierno para que luego el gobierno actúe. Eso se aplicó en el 2006, porque constitucionalmente está habilitado. Yo creo que es un avance importante poder convocar ese ámbito que ya existe desde el punto de vista constitucional para poder elaborar, como lo tiene el Parlamento ahora con esa comisión ad hoc asesora sobre el tema empleo. Me parece que son los disparadores que se necesitan. Yo no tengo la respuesta a todas las interrogantes. Lo que me motiva y creo que me conforma es si sirve de disparador para generar un debate mucho más profundo que me parece que está ausente en la sociedad, que es el tema del empleo hoy y el empleo mañana. Otros oyentes preguntan a propósito de el impuesto al robot, por llamarlo de una manera simplificada, ¿no? Ese instrumento que se debate en otras partes del mundo y que acá también ha aparecido ahora recientemente cuando, bueno, fue al Parlamento el proyecto de ley de reforma del sistema previsional y hubo planteos, por ejemplo, del senador, ex intendente de Cerro Largo y economista Sergio Botana. ¿Qué dice usted de ese instrumento? A ver, yo no lo descarto, como no descarto otros. Creo que también Carlos Slim, el mexicano, lo anunció hace un par de años, de que había que fijar un impuesto, por ejemplo, a las máquinas que se sustituyen al sistema cambiario, al sistema bancario, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay otro tipo de robots que sustituyeron mucho mano de obra. El robot tiene un dueño, tiene un propietario, le genera una ganancia, una plusvalía. Es totalmente legítimo. Tan legítimo como también pensar, bueno, este robot que ha sustituido tanto trabajo, tiene que pagar un impuesto. Eso es una forma. También está el tema que planteó Slim, que es de reducción de la jornada laboral. Bueno, tiene que haber trabajo para todos, o por lo menos para la mayoría. Si no son 8, serán 6 horas. En fin, yo creo que no hay que tenerle miedo a empezar a tirar una suerte de lluvia de ideas, porque si no, esto es un problema. La sociedad se va a quedar con muy poca gente con mano de obra activa genuina y mucha gente trabajando en el informalismo o en el mejor de los casos en el informalismo. Por lo tanto, creo que sí, que habría que estudiar la posibilidad de un impuesto a la robótica, a la informática, al software que sustituye mano de obra, que sustituye personal. No tengo la solución, pero me parece que en varias partes del mundo es un tema que está arriba de la mesa. Insisten otros oyentes con la creación de puestos de trabajo que está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántos puestos nuevos de trabajo ha generado la tecnología? Hoy hay más gente trabajando en términos relativos que hace 20 años y sugiere el oyente un trabajo en particular, un libro en particular, La economía en una lección, el capítulo titulado El odio a la máquina de Hazlitt. ¿Lo conoce? No lo conozco. A ver, yo he hablado con mucha gente del mundo de la informática, del software, empresarios principalmente, y el gran problema que tienen, por ejemplo, es que no encuentran en Uruguay personal capacitado para acceder a esos miles de puestos que hay en la informática. El teletrabajo, normalmente, de las empresas uruguayas están buscando empleados fuera de la región y fuera del continente. Entonces, por lo tanto, hay una ausencia de capacitación y de formación de personal para acceder
a ese empleo, que sí es cierto, hay un montón de empleos vacantes sin ocupar, pero que en Uruguay no acceden los uruguayos por falta de capacitación. Entonces, vamos de vuelta al comienzo. Es el huevo o la gallina. Creo que una reforma educativa de cara a este mundo de hoy posibilitaría que muchos jóvenes, mucha gente, si pierde un empleo, puede, a partir del estudio y de la capacitación, acceder a otro nuevo, que puede ser todo el tema tecnológico. Pero eso no es la realidad de hoy. Hay puestos vacantes en Uruguay, pero no lo ocupan los uruguayos. Ya hablamos de INEFOP, pero dice Silvia, desde la audiencia, sería bueno que Reed estuviera en mayor contacto con INEFOP para ver todas las opciones que existen al respecto. Tengo amigos que están ahí adentro y compañeros de muchos años. Me consta el trabajo de INEFOP. Es insuficiente para el mundo laboral que hoy se generó a partir de la pandemia y de la introducción de las apps en todo el mundo laboral, pero en todo el mundo laboral. Por lo tanto, está bien, sí está bien en INEFOP, pero es insuficiente. Se debería tener un brazo mucho más grande para poder abarcar y acceder a miles de personas que quedan sin empleo y no saben dónde reubicarse porque no tienen conocimiento y capacitación. Preguntan también los oyentes a propósito de flexibilización. ¿Cómo entra en este panorama, en esta reflexión sobre el momento que está pasando el mercado de trabajo a partir del avance de la tecnología, esta otra dimensión, la que tiene que ver con las relaciones laborales, el tipo de relaciones laborales? Bueno, a ver, cuando uno habla de flexibilización laboral, a ver, yo no tengo 2 días en esto, tengo claro que siempre hay un grado de intencionalidad. Será genuino o no será genuino, legítimo o no, pero hay un grado de intencionalidad. Yo he escuchado toda mi vida el tema de la flexibilidad y eso apostaba a generar una inestabilidad en el trabajo y que la dependencia del empleo estaba supeditada a otros parámetros. El Uruguay tiene una rigidez, sí tiene una rigidez con respecto a carga horaria, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando uno habla de flexibilidad, lo que debe de hacer junto con el empleador es tratar de buscar alternativas para que sea viable y sostenible el trabajo, el puesto de trabajo. Por ejemplo, lo he dicho, no hay negocio sindicato abierto con fábrica cerrada. Cuando hablo de la productividad, que hablo en solitario porque debe ser el gremio de la bebida uno de los pocos gremios que tiene la productividad instalada hace como 15 años, es uno de los elementos que ayudarían a generar, no digo flexibilidad, sino condiciones de trabajo, donde, bueno, la prioridad es que el empleo esté. Después que el empleo esté, discutiremos las condiciones, etcétera, etcétera. Pero sin trabajo es imposible discutir. No, pero hay ejemplos concretos ya de cómo ese avance de la tecnología ha provocado flexibilizaciones, ¿no? Un caso que se instaló después de la pandemia, ¿no? Las personas que trabajan algunos días de la semana en su casa y otros días en la oficina, en algo tolerado y hasta muchas veces impulsado por las empresas. Ahí tiene un cambio impresionante, ¿no? Sí, para eso la senadora Carmen Sanguinetti preparó un proyecto de ley que luego se aprobó en el Parlamento que de alguna manera tienda a regularizar y darle un marco jurídico al teletrabajo. Hay otros proyectos en Argentina aprobados y en Europa también, desde mi punto de vista mejores en contenido que el que está acá, pero bueno, fue una iniciativa que me parece que, independientemente del contenido de la ley, fue saludable porque le dio un marco regulatorio, algo que era totalmente nuevo, que flexibilizaba no solamente el horario, sino también las condiciones y el lugar de trabajo. Nosotros en la fábrica, durante la pandemia, mucha gente trabajaba 2 días presencial y 3 días en su casa. Creo que hay formas que, bueno, que el mundo laboral de hoy las instaló y vinieron para quedarse. No estoy en contra, son realidades. Bueno, y por último, el movimiento sindical. ¿Cómo observa usted, que viene del movimiento sindical, que fue dirigente hasta hace pocos años, la forma como el PIT-CNT o los gremios integrantes del PIT-CNT están manejando estos desafíos? No, yo soy crítico. Yo he hablado con muchos compañeros míos, ¿por qué no discuten productividad? Es una forma posible de sostener los puestos de trabajo. Hoy, además del salario, hay que tener puesto de trabajo, si no, el salario no existe. Bueno, no he tenido eco. También lo he hablado con el sector empleador, he hablado con las cámaras empresariales y también son renuentes a discutir la productividad. En primera instancia por la ausencia, dicen ellos, de personería jurídica que no le da un marco legal al interlocutor por si hay evasión de información en las negociaciones. Es válido, pero ahora hay una ley que aprobó la obligatoriedad de la personería jurídica, por lo tanto no hay peros para no discutir estos temas. Yo creo que el movimiento sindical está muy atrás en este tema,
creo que tendría que estar mucho más actualizado con los temas inherentes a la nueva tecnología, la capacitación, exigir una mayor capacitación en los consejos de salario, debería ser la tapa del libro. Los consejos de salario tienen que tener sí o sí el tema capacitación y modificar también la temática de la discusión. Discutir todo solo salario es un desperdicio de un ámbito que está fantásticamente instalado de hace más de 80 años. Creo que hay que discutir empleo, capacitación, fijación de precios, el mercado, hay que discutir en qué mercado está insertado el empleo que yo estoy usando, trabajando. Me parece que está a la retranca, me parece que faltaría actualización. No lo veo en Uruguay, no lo veo tampoco en la región. En otros lugares la vida les demostró de que tenían que generar una nueva agenda de discusión porque, bueno, el mundo le pasó por arriba. Para terminar, el disparador de esta entrevista es la próxima charla, el próximo coloquio de esta serie que usted viene organizando. Concretamente tendrá lugar en Melo este lunes, ¿no? ¿Quién lo armó? ¿Cómo es que tiene lugar cada una de estas instancias? Es bien muy precario, es con gente conocida, no es una charla partidaria, es una charla abierta, un grupo de gente que está discutiendo estos temas de la educación, el empleo, la economía en Melo, en Cerro Largo. Bueno, conociendo que yo lo venía haciendo, que le había hecho en Paysandú hace 2 o 3 meses, bueno, me invitaron también al economista Gabriel Odone, y bueno, no hay ninguna organización atrás, un grupo de gente que creo que son 70, 80 personas, que se reúnen, gente de todos los partidos, tengo entendido, votantes de todos los partidos, y bueno, me parece una cosa muy saludable que desde la sociedad se tenga estas iniciativas porque motivan, ¿verdad? Bueno, justamente la pregunta siguiente era ¿cómo continúa esto? ¿Qué es lo que usted prevé? Simplemente, bueno, ir dando estas charlas, ir generando estas discusiones y después... Yo me siento muy conforme, si como pasó en Paysandú, si genera el disparador para que sea un tema que luego se instale en donde tiene que instalarse. Quitándole al lado ese debate, ese falso debate político que hay hoy, que está sostenido en descalificativos, ¿verdad? Hace como 2 semanas que se sigue hablando del pescado, y yo creo que hay una agenda mucho más importante para instalar, que tiene que pasar por la educación, por el empleo, por la economía. Bueno, me siento muy conforme si de los que vayan, la gente que vaya el lunes, queda la semillita y siguen conversando y armando ideas y proponiéndose cosas a partir de esta temática. Con eso me siento satisfecho. No tengo otro objetivo, además. Mira, acá le preguntan, este es el último mensaje que llegó, si a ese coloquio en particular, a este que es del lunes, se puede acceder por Zoom. ¿Qué pasa con quienes no están ahí en Melo, concretamente? No lo sé, lo voy a averiguar, porque lo organizan los compañeros Melo, pero lo voy a preguntar. Me parece buena idea, además. Richard Reed, ex dirigente sindical de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, le agradezco su participación esta mañana. Estos temas están en nuestra agenda, los retomamos en cualquier momento. Muchas gracias por la llamada. Muy estimulante la participación de los oyentes, muy reveladora la cantidad de mensajes que han llegado, las preguntas, los comentarios. Y acá, en el final, elijo que nos mandó Juan, así se llama el oyente, que en realidad nos manda un gráfico que está circulando por las redes, con 3 frases vinculadas con esto, con el mundo del trabajo, con el mercado laboral hoy y sus desafíos, aunque claro, como notarán ustedes enseguida, algunas de las frases vienen de hace unos cuantos años, ¿no? Sobre todo esto de cómo formar, de qué manera formar, reciclar, cómo tratar al personal, la actitud de la empresa ante el trabajador. 3 frases, y las leo porque creo que sirven para hoy seguir, para continuar, digamos, movilizando las neuronas. La primera es de Henry Ford, fundador de Ford Company. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. ¿Qué puede ser peor? No formarlos y que se queden. Está punzante esta frase, ¿no? Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Segunda frase de Richard Branson. Acá estamos hablando de un empresario contemporáneo, ¿no? Fundador de Virgin, por ejemplo. Dice: forma bien a la gente para que pueda marcharse. Trátales mejor para que no quieran marcharse. Y por último, Derek Bock,
ex rector de la Harvard University. La frase, también cortita, es: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia.